Hola a todos y bienvenidos a mi canal Visiones con la Flor Blanca. Este es un canal de espiritualidad donde puedes encontrar tu esencia y conectarte con tu interior para tener una vida más fructífera y sacarle el máximo partido y el máximo beneficio mientras estás en ella. Recordad que hay un índice en la descripción, que hay 3 niveles nuevos de contenido en el canal, que estamos en thechicnoir.com, donde podéis encontrar la nueva sección gratuita de preguntas y respuestas para miembros. Vuestros comentarios siempre son bienvenidos y si os gusta, suscribiros al canal. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Visiones con la Flor Blanca. Gracias por estar aquí con nosotros un día más. Hoy vamos a mandar un mensaje a las almas luminosas, a las almas de luz, aquellos que en sus energías la luz predomina, ¿no?, dentro de su ser. Ha llegado el momento de demostrar la luz que sois, la luz que emana de vuestro ser, la luz de la que estáis compuestos. Ha llegado el momento de poner, de ejercitar, ¿no?, esa luz, eso que os caracteriza, eso que está en vosotros, que afirmáis que tenéis en vuestro interior, que sois seres de luz, trabajadores de luz, ¿no? Como trabajadores de luz sabéis que el objetivo, ¿no?, es aportar luz en todo lo que nos rodea, aportar luz en estos momentos de ascensión de la Tierra, aportar luz en todos los seres y de demostrar la luz que sois, la luz en la que habéis estado trabajando. Ese es el momento en el tiempo con la Tierra para emanar y demostrar todas esas cualidades que caracterizan a la luz, ese amor, esa compasión, ese, ¿cómo se dice?, ese cariño, ese cuidado, todo ese el acompañar al otro, ¿no?, en esos momentos difíciles, en esos momentos duros. Ese es el momento, seres de luz luminosos, que en los que las energías luminosas y de luz predominan más en vuestro ser, o ya están casi, ocupan todo vuestro ser completamente. Porque en estos momentos de luz, en estos momentos de ascensión en el que la Tierra tiene que seguir ascendiendo, hay que empezar a aceptar, a integrar la oscuridad que forma parte, ¿no?, de todo lo que hay como seres de luz, y tan luz y en tan luz que estáis. Ha llegado el momento de que empecéis a desprender ese brillo, a emanar ese brillo para iluminar a otros, para iluminar esa oscuridad y empezar a aceptar la oscuridad integrarla en el ser, porque esa es la manera en la que la Tierra puede ascender mejor, porque hay luz y hay oscuridad. Y la misma Tierra, ¿no?, está compuesta de eso también. La misma Tierra maneja esas energías. Entonces hay que ascender con todo lo que es y con todo lo que hay. Y la luz, ese es el momento en el que tienen que demostrar la luz que verdaderamente son y aceptar la oscuridad, esa oscuridad que ha evolucionado, esa oscuridad que sigue trabajando para el lado de la luz también, porque trabajan para lo mismo, de diferente forma, de diferente formato. Entonces lo que no se puede hacer ahora es seguir con esa separación, seguir con ese luz y oscuridad. La oscuridad es maligna, la oscuridad es lo peor. Ha llegado el momento de integrar, de aceptar ese otro lado oscuro, que no porque es oscuro, como ya dije, tiene que ser malo o malvado. Funcionan de otra manera, trabajan de otra manera, pero trabajan para lo mismo también.
quitando los que os han olvidado también su función, lo que son, y se han perdido también en esa desconexión o tienen esa maldad en su ser que quieren seguir haciendo eso. Pero hay esa oscuridad que está en equilibrio, esa oscuridad que hay que aceptar, que hay que dejar de ver como el enemigo, porque no es ningún enemigo. Trabaja para lo mismo, hace su trabajo de otra función, de otra forma, en otro formato, pero lo hace para ayudar a la evolución, al crecimiento, a que otros saquen la luz que hay dentro de ellos y a veces algunos necesitan más presión. Entonces ese es un poco el trabajo de la oscuridad, pero en la oscuridad está en equilibrio también, saben su función y también vibran alto. Entonces, como seres de luz, los seres luminosos, en este momento hay que integrar esos aspectos, ese otro lado oscuro, dejar ese rifirrafe, ¿no? Esa cosa de que luz, oscuridad, hay que acabar con la oscuridad. No, hay que, hay que intentar, por decirlo así, protegerse de lo que vibra abajo, de lo que viene a dañar, de lo que viene a causar daño, por supuesto. Pero no como que seguir separándonos esa luz y esa oscuridad, porque para la ascensión, para el crecimiento, para la evolución del ser llega un punto en el que esa luz y esa oscuridad se tienen que fusionar y se tienen que unir. Entonces, si tanto queréis la ascensión de la Tierra, la evolución y el crecimiento, deberéis entender y saber que la luz y oscuridad se tienen que unir en algún punto, que hay que dejar de mirar la oscuridad de ese modo, de ese formato, que hay que empezar a integrarla, aceptarla, iluminarla con esa luz que sois, porque ellos han escogido ese camino oscuro para poder mostrar, que otros puedan mostrar la luz que hay en ellos. Entonces llega el momento, por decirlo así, de darle la vuelta, ¿no? De devolver el favor, por decirlo así. Entonces, como ya estáis en estos momentos de luz máxima, seres luminosos de luz, ha llegado el momento que esa oscuridad en equilibrio que está trabajando para ayudar a la gente, a los seres, a descubrir la luz que hay en su interior, de aceptarla, porque ellos también necesitan ascender, ellos también necesitan seguir evolucionando, ellos también necesitan crecer y, 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 y ir, ¿no? A la nueva, a esa nueva tierra que se está creando, que se están sembrando las semillas de ese nuevo, de esa nueva tierra, ¿no? De ese nuevo dimensión, ¿no? De ese nuevo cuarto, de ese nuevo espacio. Entonces esto es lo que queríamos transmitir, que los seres de luz ha llegado el momento que demuestran esa luz que son, esa compasión, ese entendimiento, ese razonamiento, ese amor que les caracteriza y entender que somos todos uno, tanto luz como oscuridad. Son caminos diferentes con el mismo propósito. Algunos se pierden en el camino, tanto los seres de luz se pierden como los seres oscuros se pierden, pero hay que entender que hay que volver a unirse. No, la luz y la oscuridad tienen que volver a unirse. Y entonces hay que empezar a aceptar que no toda la oscuridad es mala, que no todo lo oscuro hay que rechazarlo, y seguir manteniendo esa separación, ¿no? Por decirlo así. Porque mientras hay esa separación, es más difícil la evolución y la ascensión. ¿Cómo creéis que es un mundo en el que todo funciona estupendamente y en el que hay diferentes tipos de seres de otros planetas o de otros no sé qué, o de otras dimensiones o de donde sea eso? ¿Cómo creéis que se consigue eso si se siguen separando luz y oscuridad, seres de este, ¿cómo se dice? De esta raza o de esta otra raza, de este planeta, de este otro planeta? ¿Cómo creéis que se puede llegar a esa unidad, a ese crecimiento, a esa armonía, a ese paraíso, por decirlo así, a ese paraíso, ¿no? En el que todo supuestamente funciona maravillosamente, si seguís rechazando otros aspectos que forman parte del universo. No me refiero a aspectos que están vibrando bajo y que están dañando y que están, ¿no? Queriendo destruir, ¿no? Por decirlo así, a la humanidad. La oscuridad está también para
la evolución y el crecimiento, pero lo único que lo hace de otra forma. Y hay oscuridad en equilibrio, hay oscuridad que sabe su función, que sabe lo que tienen que hacer. Entonces, esto es para los seres de luz que si realmente esperan ver un crecimiento en el futuro, en las centurias, ¿no? De una evolución en un mundo, ¿no? Una tierra en el que todo funciona como envisionan, como ese paraíso, como que todo está bien, tienen que entender que hay que integrar también ese lado oscuro, hay que integrar esa oscuridad, hay que aceptar la oscuridad y hay que entender que son caminos diferentes de enseñanza y que bueno, ahora hay que integrarse, hay que fusionarse, hay que seguir evolucionando, aceptando todo lo que está en equilibrio, que funciona bien, ya sea de luz y de oscuridad, porque como ya dije, la fuente está formada de luz y oscuridad. La tierra maneja la oscuridad, aunque no lo podáis pensar así, la tierra maneja la oscuridad también. Tiene su, por decirlo así, su parte oscura. Entonces hay que ascender con todo, con la luz y con la oscuridad. La oscuridad tiene equilibrio, la oscuridad que está trabajando para la luz, a su modo, a su forma, pero con el mismo propósito. Y entonces hay que abrirse a entender y a dejar de rechazar la oscuridad, como que la oscuridad es algo que no, con lo que no nos podemos mezclar, con lo que no nos podemos lidiar, porque en un principio estábamos todos juntos y todo se fue separando por partes, por partes, por partes. Entonces ahora si queréis esa evolución, esa ascensión, si queréis esa armonía, por decirlo así, hay que empezar a aceptar también a la oscuridad, a unirse, a hacerla brillar, a aceptarla como otra parte, ¿no? Del ser y no seguir rechazando todo lo oscuro, simplemente porque es oscuro. Hay que empezar a integrar, hay que demostrar la luz que os caracteriza, la luz que sois, la luz de la que presumís, el amor que decís que tenéis. Cuando, si realmente tenéis ese amor, tenéis que entender que hay que aceptar a todo lo que está en el universo, todo lo que hay. Y más si no es algo que está causando daño. No podéis decir que tenéis amor y sí tengo amor a los caballos, pero odio a las hormigas. Si supuestamente tenéis amor y amor es lo que os compone y amor es lo que sois y estáis llenos de salud, tenéis que querer igual al mosquito que a la hormiga, que al caballo, que al perro. Tenéis que querer a todo lo que está y todo lo que existe y todo lo que es por igual. Todo lo que está en equilibrio, funcionando correctamente, y eso incluye la oscuridad. Bueno, ese era el mensaje que tenéis que demostrar la luz que sois, con hechos, con actos, aceptando e integrando otros aspectos que componen el universo, la Tierra, otros aspectos del ser. Y cuanto más vayáis aceptando esa oscuridad, todo se irá poniendo más armonioso, porque ya no habrá ese rechazo entre las energías, ¿me entendéis? Y todo será más fácil, porque todo se tiene que ir uniendo poco a poco, luz y oscuridad, masculino y femenino, ¿entendéis? Para poder llegar a esa unión, a esa armonía del ser, ¿no? Esa armonía de la tierra, esa armonía del ser como individuo, esa armonía de todo lo que hay en el universo. Y bueno, eso es todo. Un saludo y hasta luego. Nos vemos cualquier otra semana de inspiración con otro tema que nos fluya o que se nos ocurra. Y no os olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal si te gusta lo que te ofrecemos aquí. Y si necesitas ayuda para florecer, tenemos el tarot, entre otras herramientas para hacerlo. Y para florecer naturalmente, tienes que eliminar y sanar aquello que te causa daño. Y esa es nuestra especialidad. Hasta la próxima semana de inspiración.